Folklornet, del estudio del folclore a su vivencia. Francisco Octavio Rengifo Zapata. Nazco a mediados de los 60, años 66. Soy de la ciudad de Armenia. Más que todo eso, lo que pretendo ya de una región cafetera que le ha dado a este país un aporte también grandote. Y entonces nazco en esa hermosa ciudad y después más adelante pues nos radicamos en Cundinamarca desde que me vine a estudiar a la universidad en el año 86 hasta el 91 y después ya vuelvo otra vez a Cundinamarca con todo este proyecto. Compuesta por mamá y papá ya fallecidos, 7 hermanos, tengo una cantidad de sobrinos, también les gusta el arte y la docencia como tal. Mi familia es oriunda de Antioquia, aunque inicialmente mi abuelo viene también de la parte de la costa de Lorica, y nos dimos cuenta ya cuando fallece en esos procesos, cuando uno ya está en el colegio, y allí estamos trabajando. Mi familia, mi abuelo pues tocaba el violín, no sé dónde lo aprendió, nunca le pregunté, supe que tocó el violín. Mi papá era un músico consagrado del tiple y mi mamá pues también le gustó mucho la danza como tal. Creo que de ahí venía, aunque lo descubro ya estando en el colegio. Entonces más o menos esa es como mi familia, que siempre están pendientes de nosotros y están arraigadas al folclore, a la cultura de nuestro municipio, de nuestra ciudad, de nuestra nación. Entonces siempre están pendientes. Esa grande, en el año 85 cuando fallece mi abuelo, estábamos en pleno velorio y entonces escucho decir a mi mamá, entraron 2 personajes, un hombre de tez negra y una mujer negra. Entonces entraron a mi casa y dice mi madre, llegaron los primos, se referían a los primos de mi abuelo. Y entonces en esa se para mi maestro Jaime González Mata y me dice, su familiar es Delia Zapata y Manuel Zapata. Le dije, oh, qué sorpresa. Le dije, no los conozco, no sé quiénes son. No sabía en ese año quiénes eran Delia y Manuel Zapata Olivella, porque estaba recién llegando al colegio, recién terminando ya el colegio. Entonces me dio sorpresa esa. Nunca he hecho alarde de este parentesco familiar, de esto, porque ni siquiera me he relacionado más con la familia. Con Manuel me relacioné en sus últimos años cuando me decía que le hacía falta a su muchacha, refiriéndose a Delia, en unas reuniones que teníamos y de pronto deshaciendo paso nos encontramos y me dijo, esto hay que seguirlo y usted que le gusta el proyecto de afrocolombianidad, siga con ese proceso, proyectémoslo tal. Pues ahí estamos escribiendo unas memorias y un libro que tiene que ver con el proyecto de afrocolombianidad. Dicto una cátedra aquí en Anapoima sobre el promedio de la cátedra de afrocolombianidad, desde la institución educativa hasta lo practicamos en el proyecto de danza como tal. Entonces no sabía de ese enriquecimiento familiar que teníamos. Después ya me pongo a ir un poco más allá y encuentro que sí, que mi abuelo dentro de los esclavos libertos llega a Antioquia, un negro que empezó a vender carbón y más adelante se encuentra con una gran mujer que fue mi abuela y que no tenía yo la idea de que cuando empiezo a investigar sobre ella, era una mujer que cantaba zarzuela, porque era blanca, de cabello negro, pero de ojos claros. Mi abuela pierde la visión ya después de que tiene los hijos, mis tíos y mi mamá, y eso fue un negocio redondito con los papás de mi abuela y con ellos, tantos bultos de café, un caballo y por tantos años hasta que cumpla la mayoría de edad para poderse ir. Creo que la mayoría de edad eran los 14 años para poderse casar. Entonces eso es algo bonito que salió de esa relación. De ahí viene y después más, y me doy cuenta ya en el año 85, oh sorpresa, yo no sabía quién era Delia Zapata Olivella ni Manuel Zapata Olivella. Entonces eso es más o menos mi familia. Cuando yo llego a Cundinamarca, y con el proyecto de escuelas de formación artística y cultural. Ya antes había estado estudiando en Bogotá, yo estudié con la Universidad Nacional, soy egresado trabajador social de la Universidad Nacional. Ingreso a estudiar en el año 86 y termino en el 91. Y estando en la universidad con algunos amigos de la costa atlántica, tocábamos los instrumentos para el crédito que tomábamos de danza.
oh sorpresa que salimos siendo los músicos en esa época del grupo de danza de costeños y entonces había conmigo de la costa pacífica, de la costa atlántica y éramos un gran combo que tocábamos para el taller de danza y de música de la universidad en el crédito que tomaba uno como tal. Entonces ahí empezamos a hablar de esa parte y empezamos a hablar entonces ya supe que mi tío también había sido egresado, yo le digo tío, aunque es un primo hermano pero es casi familiar, entonces él había sido egresado de la Universidad Nacional y me tocó a trabajar más sobre eso. Llego a Cundinamarca con el proceso de las escuelas de formación artística y llegamos con el momento de que ya habíamos planteado a Cundinamarca que eran las escuelas de formación desde el Quindío, porque en el Quindío empezamos con lo que hoy es Fundanza, que es la escuela de formación, la escuela de danza, y nos habían pedido asesoramiento a nosotros y creo que también a la EPA para que hicieran el proyecto como tal de escuelas de formación. Y mi maestro, Jaime González Mata, me dice, hay un trabajo en Cundinamarca, acabábamos de tener un problema natural, el terremoto de Armenia, entonces dijimos, pues entonces vámonos para Cundinamarca, que es donde está la fuente de empleo, llegamos al proceso de trabajo en Cundinamarca y nos radicamos acá. Llego con una tambora al hombro, llego con un par de baquetas, entonces empezamos con algo novedoso que le gustaba a los chicos, enséñame a tocar el tambor, enséñame eso, entonces con lo poco que uno sabe empezamos a crear todo este proceso. Ya el proceso de afrocolombianidad se radica mucho aquí en Anapoima y hacemos unos proyectos en Cundinamarca. En Cundinamarca, cuando empieza el proyecto y se declara para los 150 años de la abolición de la esclavitud en Colombia en el 2001, entonces nos radicamos y entonces empezamos a hacer ese proyecto de afrocolombianidad que me he entregado totalmente a la cátedra, al decreto 1122 del 2001, para los 150 años de la abolición de la esclavitud. Y empezamos a hacer un proceso con los chicos de aquí de Anapoima, y entonces compramos un juego de tamboras, un juego tanto del Pacífico como del Atlántico, dentro de la marimba, y empezamos a tomar unas clases con ellos, dentro de lo poco que yo les pude transmitir, y ya los que más les gustó, pues se abrieron un poco más a hacer especializaciones en la costa atlántica, en la costa pacífica, y entonces empezamos con el proyecto, y ya con este proyecto ya nos llamaban de varios municipios de Cundinamarca, pues de eso está Cogua y otros municipios que se me escapan, para que les diéramos la cátedra de afrocolombiana. El día de la afrocolombianidad llevaron una conferencia y entonces hablábamos, bailábamos y cantábamos algo sobre la música afro, que es lo que tenemos proyectado dentro de la cátedra de afrocolombianidad. Y entonces empezamos a proyectar esa parte de acá y nos ha dado el resultado porque pues la danza afro gusta, la música afro gusta y es el complemento. Yo empiezo que para llegar a Cundinamarca llegué con esa parte y ahí vamos con esta parte sin contar el proceso que también manejamos de Cundinamarca, como aquel proyecto que bailemos lo de Cundinamarca, que alguna vez estuvimos reunidos diciendo vamos a bailar lo de Cundinamarca porque estamos bailando de otra región. Pero pienso que lo afro atrae mucho al joven para llevarlo a lo que queríamos de Cundinamarca. Mi maestro James González Mata, fundador y conmigo cofundadores de lo que hoy es Fundanza. Nosotros yo inicio en el año 82 en el Colegio Inés José Celestino Mutis en la ciudad de Armenia, integrando el grupo de danzas cuando el maestro decide hacer una audición y quedamos clasificados en ellos. Ya venía funcionando el grupo y entonces en ese grupo de danza pues yo era la pareja número 9 con otra compañera y el hombre tenía en su grupo base 10 parejas y de allí entonces empezamos. Se trabajaba en horas extracurriculares. Yo recuerdo que los ensayos eran martes, jueves de 6 de la tarde a 8 de la noche y los sábados íbamos de 4 a 6 de la tarde y eso pues se nos alargaba los ensayos como tal. Me demoré mucho en presentarme. Nosotros empezamos a hacer danza en el mes de febrero. Mi primera presentación fue en octubre. Entonces todo ese tiempo estuve esperando para una primera presentación. ¿Qué trabajábamos? Trabajábamos mucho Antioquia y mucho Pacífico. Teníamos que ver mucho con mi maestro que llegaba del valle
un grupo que se llamaba Los Goyos del Pacífico, donde nos nutrimos de música, donde la escuela de danza del Colegio INEN, que éramos el grupo, nosotros nos nutrimos mucho de, para mí, un grupo base importantísimo, que es el grupo de Ingrumá del maestro Julián Bueno. Entonces para mí fue también inspiración conocer al maestro Julián Bueno en ese año que posiblemente nosotros, por ser menores de edad, no viajamos a Estocolmo a la entrega del premio Nobel de Gabriel García Márquez, recibiendo eso porque éramos menores de edad, y luego entonces no teníamos pasaporte, no teníamos visa, no teníamos nada, y era más fácil hacerlo con personas mayores, del cual el grupo de Gruma era el que viajaba en esa época para Estocolmo. Y era como la base de nosotros ir a Río Sucio a ver el grupo. Nos encontrábamos en toda parte. En esa época no eran muchos los grupos que habían en Colombia, y en cada encuentro, cada ciudad, éramos los mismos, tanto así que uno tenía novia en el otro grupo. Y entonces, ¿dónde nos vamos a ver? En tal parte. Sí, vas para Villavicencio, sí, vamos para Cartagena. Entonces allá, ya nos vemos. Tenía uno novia en el grupo en otra ciudad, y nos veíamos en cada encuentro. Era bonita esa parte porque siempre nos conocíamos todos en ese proyecto, era muy grande. De ahí conocemos también en el proyecto que aportó a nosotros el maestro César Monroy. Creo que éramos muy jóvenes cuando conocimos ellos. Hicimos en Armenia unos encuentros de rondas, juegos y cantos infantiles, y el apoyo de César Monroy y de su grupo de los danzantes fue espectacular. Ahí conocí a Mónica, conocí a los hijos de César, y creo que dentro de ese grupo estaba el maestro Kiko Gaitán, que creo que estaban en ese proyecto como tal. Entonces es hablar de que ya nos conocíamos con anterioridad, pero no habíamos hecho específicamente nada porque era muy eventual lo que estábamos allí. Entonces eso es más o menos como el proyecto de escuela, de tomar un poquito de allí, de los negritos de la Boca de Cartagena, de tomar un poquito de Antioquia, de los cosecheros, tomar un poquito de Cali, del IPC de Cali, tomar de todo. Entonces pienso que fue incrementando un poquito el conocimiento de nosotros, más lo que voluntariamente nacía de nosotros para llegar a esta meta. Entonces eso ha sido más o menos lo que es la escuela de formación. Y como anécdota, saber de que yo empiezo en un febrero y me presento en un octubre en el Coliseo del Café en Armenia, y llegó toda mi familia a ver después de tanto tiempo, tanto ensayo. Llegó la noche de la presentación, se nos fue la luz y no hubo presentación. Entonces eso fue espectacular y triste a la vez, pero después de que ya nos quedamos presentando la primera vez, no soltamos la punta de lo que era el proyecto de danza cine en José Celestino de la ciudad de Armenia. Yo pienso que la danza negra, la danza del Pacífico, aunque podemos encontrar danza negra en el interior también, mucha parte de lo que hemos encontrado, esa fusión hermosa, inclusive aquí en esta región, que tuvimos unos palenques y tuvimos algunas partes de negros que hemos investigado aquí en esta región, entre el río Magdalena y el Alto Magdalena y la parte aquí de Tequendama. Hemos encontrado, al menos a mí que me ha gustado la inquietud de la investigación y de llegar aquí a muchas cosas, vestigios donde hubo haciendas azucareras, donde el negro fue predominio para que esto surgiera esta región, y que más adelante de todo este proceso surgiera el tren, porque no había un tren. Entonces por esta parte pasó pensando en esos cañaduzales, y de allí salió mucho esclavo que trabajó en esta parte entre el Tolima y la parte de Cundinamarca al borde del río Magdalena. Entonces yo pienso que sí, mi clase es innovadora porque llego con un instrumento y llamamos la atención. Entonces ya llegamos con mucha danza que se ha olvidado y que me toca que trabajarla, y vengo trabajándola con los niños para que ese legado no se pierda. Danzas tan ricas en su esencia coreográfica, en su ronda, en su juego, en su cantar, que quiero que esto no se pierda, y que estos medios que estamos haciendo, como lo hablábamos al principio, que dentro de 10 o 20 años lo estén viendo y que puedan proyectarlo como tal. Entonces eso es más o menos lo que hemos querido trabajar desde el conocimiento que se tiene musicalmente, en el conocimiento que se tiene sobre el canto, sobre la ronda, sobre el juego del Pacífico, y sobre que es más o menos lo que manejo yo más que todo en esa parte, ya literalmente desde como el fuerte que manejo yo dentro de la danza.
persistencia de mi maestro James González Mata, que ha sido una persona que persiste, insiste en lo que está haciendo, como es la creación de su escuela de formación como tal, lo que es hoy Fundanza. Entonces, esa experiencia me ha llevado a que uno puede lograr todos esos procesos que si uno los quiere, los puede llegar. Con el trabajo duro, con el trabajo suave o como a veces lo tiene todo. Yo digo que esa experiencia me ha llevado a persistir sobre eso, me ha llevado a que nosotros debemos tener esa constancia para poderlo lograr. Yo cuando llego aquí a Anapoima, llegamos y encontramos que se estaba creando ese grupo de danza y entonces insistir, es lo que tenemos hoy en día, tenemos un gran evento, tenemos un gran proyecto. Entonces yo pienso que eso es lo que hemos logrado. Han sido más buenas que las malas, voy a hablar. Cuando estaba comentando ahorita que cuando yo llego a Anapoima, encuentro que está el grupo de danza naciente, están naciendo y entonces ellos ensayaban en la calle porque no tenían un espacio. Entonces cuando yo me acerco con ellos con el proyecto de escuelas de formación, me hicieron un alto en el camino y me dijo, no, es que no necesitamos aquí quien nos venga a decir cómo hacer las cosas. Entonces yo pienso que encontré ese espacio grande. Empiezo a hacer un trabajo en la casa cural que recientemente la había adquirido la administración municipal y en su interior donde había un patio, pues era una casa de sacerdotes y entonces había muchas matas sembradas allí en el patio y me tocó quitar, ya estaban las matas muertas y quedaron unos huecos donde los tapamos con tierra y los tapamos con costales para poder empezar con el proyecto de escuela de formación. Los chicos que estaban en ese momento en el grupo de danza se dieron cuenta que había una novedad, que sonaba un tambor y se fueron acercando tímidamente. Quien estaba al frente del grupo no era un coreógrafo ni una profesora de danza, simplemente era una madre de familia que se había hecho cargo del grupo porque el municipio le había pagado al grupo de danza un profesor para que viniera y montara unos bailes para poder estrenar unos vestidos que había entregado la gobernación al municipio sin tener grupo. Entonces, para poder justificar esa entrega, contrataron un profesor de danza de la gobernación, que en este caso el segundo que vino fue el maestro Ricardo de Tocaima, que vino y les hizo un montaje a los chicos de acá. Y entonces, a partir de ahí, entonces les dije yo, pues vénganse a un ensayo y saqué el tiempito. Y en el primer ensayo montamos 4 bailes con ellos y fue el cambio total de 4 bailes que ellos venían trabajando, que no era nada de Cundinamarca. Entonces vamos a hacer un trabajo diferente. Empezamos a hacer un trabajo y entonces ya se fueron entusiasmando. Yo pienso que ese fue el problema que encontré yo como el obstáculo más grande para empezar. Y de ahí para acá, pues yo pienso que medio pueblo me conoce y yo conozco el otro medio pueblo y entonces hemos hecho como una buena afinidad y entonces es el profe de danza y entonces todo el mundo lo conoce aquí. Ha sido el proyecto. Pero yo digo que cosas negativas no han habido tanto, pues las que uno se encuentra en el camino, que falta vestuario allí, que falta instrumentación, pero yo pienso que eso se va solventando con el tiempo. Hoy ya tenemos un buen espacio para trabajar, tenemos un centro cultural, tenemos un buen salón, hemos ensayado desde la calle hasta un salón adoptado completamente con todo para poder dictar unas clases. Estoy especificado en la danza folclórica colombiana. Creo que me gusta ser purista, creo que me gusta proyectar, pero no olvidar que estamos en la modernidad, sin perder esa esencia de lo propio, pero también aplicando cosas que me exige el mismo estudiante que debo hacer, sin perder la esencia de que este es el paso, de que esta es la coreografía, de que este es el vestuario, de que esto es la parafernalia. Entonces no pierdo nada de eso porque soy muy crítico de lo propio, de lo que no se pierda. El trabajo cuando yo llego aquí, entonces no habían procesos de investigación. La región del Tequendama no tiene muchas investigaciones y empezamos a hacer un trabajo al año siguiente de que llego. Entonces estamos hablando de que llevamos un proyecto de 17 años, de 18 años de investigación para trabajar. En este momento tenemos 4 danzas investigadas en el proyecto. Tenemos para sustentar todo este proyecto, hemos hablado, ya creo que se nos están muriendo los últimos
viejos de Anapoima, aunque Anapoima es un centro de acopio de toda la gente que baja a vivir aquí. El nativo ya no lo encontramos muy en nuestro municipio, entonces eso ha sido el proyecto para que nosotros empecemos a hacer una danza tradicional desde Anapoima para sin perder la esencia de lo que buscamos. Me he aferrado mucho a la danza de Cundinamarca y he aprendido a amar la danza de Cundinamarca y he conocido mucho de la danza de Cundinamarca. Gracias a este compendio de amigos que tengo en Cundinamarca, en cada una de sus regiones, en cada una de sus municipios, creo que tengo un conocido en cada uno de los 116 municipios de Cundinamarca. No los conozco todos, pero creo que nos hemos encontrado muchas veces y hablamos de esto. Y somos esos viejos conocidos que estamos luchando por la danza de Cundinamarca. Desde esos 5 ritmos que alguna vez en Fusagasugá designamos hasta los nuevos que estamos proponiendo con Kiko también, que lo dijo, hay que proponeros otros ritmos porque hacen parte y que se nos quedaron como tal. Entonces pienso que la danza mía, desde ese pequeño calentamiento que hacemos, ritmos, tengo que involucrar algo de Cundinamarca y tengo que empezar con esa fuerza. Y siempre venimos trabajando la danza de Cundinamarca como tal, sin dejar a un lado el folclore nacional, y hago mucho énfasis también en el folclore del eje cafetero, en el folclore de Antioquia Grande y en el Pacífico. Voy a hablar de 2 regiones que amo totalmente: mi eje cafetero y mi Cundinamarca. Del eje cafetero, sin lugar a dudas, James González Mata en sus momentos es el que le da el realce a la danza en la región, y viene y pone un proyecto a la vista. Hoy pues tenemos un bachillerato artístico con mucha énfasis en cada una de esas partes artísticas: danza, teatro, música, todo lo que tiene que proyectar. Entonces, para mí, mi referente en el eje cafetero, James González Mata. Aquí en Cundinamarca yo pienso que son muchos, que de pronto no me caben todos en el repertorio que tengo, pero desde el maestro Manolo Mora, de ahí para acá, yo pienso que vienen muchos. Tengo que sacar también mucho a Edgar Sandino, a César Monroy, a mi amigo de Zipacón. Yo pienso que cada uno de ellos han aportado a todos, y para mí son los referentes en Cundinamarca, estos grandes maestros que han aportado no solo a nivel Cundinamarca, sino de llevar esto a nivel nacional y a nivel internacional. Intermediarios, yo pienso que los más jóvenes, sin lugar a dudas, Juan David, el gremio de ustedes, que fue un grupo que espectacularmente, Mauricio, a José David, a toda esta gente que han hecho parte del proyecto. Me faltaba nombrar también allá a la maestra Loliluz, a Javier, su hijo, que también hacen parte de este proyecto. Yo pienso que son referentes grandes. Y discúlpenme en aquellos que no nombré, pero que los llevo en el corazón, de verdad que sí. Y son muchos que tendríamos que hablar de municipio en municipio y llegar en cada uno, porque no han sido uno en cada municipio, sino muchos por cada municipio. Esa es una palabra muy grande. Yo creo que maestro es aquella persona que totalmente se entrega. Es el maestro que digita. Es la persona que va más allá de por qué muevo el pie acá. El maestro es el que le entrega totalmente todo, sin condiciones y sin pensar que lo estoy dando a ese alumno que lo está recibiendo. Tómelo o no lo tome, pienso que el maestro es el que se entrega totalmente. El maestro que va más allá de explicar una danza, sino que también vaya con la parte teórica, que le explique de lo que es un vestuario, una región, de que le explique qué es Colombia. Pero ese maestro tiene que ser el complemento de muchas cosas. Un maestro tiene que ser músico, bailarín, tiene que ser teatrero, costurero. El maestro tiene que tener la capacidad de responder una duda a ese chico, o si no tiene la respuesta, prepárate para la próxima clase y la respuesta a eso. Pero pienso que el maestro es
algo grande, no es el que nazca y a los 5 años ya le estamos diciendo maestro. Por eso lo respeto de que manejan este proyecto. Entonces simplemente maestros, pocos en el país, pero con ganas de salir adelante y lo que estamos haciendo con esto, de darle ese proyecto a esas personas grandes que nos han aportado, que en un futuro vayan a ver esto, que lo vean ahorita o no lo vean, yo pienso que le estamos dando esa importancia a esa persona como tal. Y maestro tiene que tener un conocimiento total y decir con humildad, apenas estoy aprendiendo. Hemos aportado un granito de arena. Hemos aportado, y entra como de pronto un poco jocoso y risueño, le hemos aportado también hasta mi pelo, porque se le aportó a Cundinamarca que se me haya caído el cabello de tanto trabajar para este proyecto. Pero yo pienso ante todo que le hemos aportado. Yo tengo un diseño que fue mi tesis de grado para la licenciatura en danza y que en alguna vez estuvimos hablando en Cundinamarca cuando estábamos en el Consejo de Cultura, en el departamento, de crear un método pedagógico para la enseñanza de la danza. Y entonces yo pienso que dentro de esa tesis que yo tengo, que es lo que aplico desde acá, y que he querido aplicarlo en todo Cundinamarca, cosa que el día de mañana llegue un maestro a esa escuela y dice, este fulano va aquí, ya. Entonces, ¿qué hace ese método? Te lleva a que tengas que estudiar y te lleva a que te tienes que preparar para dictar esa clase, pero que tiene una guía para explicarla allá. Mi método pedagógico se llama, mi tesis es así y la peleábamos, pero no le podíamos cortar un poquito, se llama Método Pedagógico para la Enseñanza de las Danzas Folclóricas en el Departamento de Cundinamarca. Me decía mi seguidor y mi evaluador, ¿cómo le cortamos para que quede más cortico? Pero no podíamos cortarle. Me decía, no sea tan ambicioso, hágalo más para Anapoima. No, es que yo pertenezco a un proyecto que se llama Escuelas de Formación y encontramos que el cambio de profesores por cambio de alcalde es total y entonces no teníamos un proyecto. Entonces esto me está diciendo qué es lo que debo hacer desde que el niño hace. ¿Qué hace el primer día? ¿Qué hace el segundo? Por 4 años en cada categoría. ¿Qué trabajo desde el cuerpo, desde la psicomotricidad, desde la lúdica, desde la danza, que voy a trabajar en cada uno de esos temas y está especificado acá? Yo pienso, y para las personas que están interesadas, mi tesis de grado está a flor de labios para quien necesite, y al menos le da un referente para decir, sí, puedo hacer esto, puedo hacer, o simplemente me digan, no voy por ahí, tengo otra forma de ser, pero creo que es un espacio como para tener en cuenta qué hago desde la primera clase del niño, cuando pasa al segundo nivel, cuando pasa a un tercer nivel, qué es lo que hace. Entonces empezamos desde, la danza empieza desde mi comunidad, desde mi casa, que tengo en mi comunidad, después paso a mi región, después paso a mi departamento, después me paso a esa región andina y después empiezo a estudiar las otras regiones desde ese proceso. Yo pienso que ese es un aporte que tengo. Y el otro aporte que le estamos proyectando acá ya para, creo que el año entrante, si Dios quiere, se nos dan las cosas y tenemos el alcalde que queremos. Vamos a proyectar un libro que son de 4 danzas investigadas en Anapoima, de la región no solo de Anapoima, sino de Tocaima hacia acá del río Magdalena. Y entonces vamos a hacer un proyecto de investigación que tenemos ya 4 danzas. Una es Mochila de Fique, como para ir hablando, un bambuco 3 esquinas que tenemos honores a la Virgen de Santa Ana aquí en Anapoima. Tenemos una ofrenda panche que viene desde los indígenas, entonces queremos hacer ese trabajo como tal. Y entonces así tenemos la cuarta danza que tenemos, que es trabajar a partir de la caña de azúcar, sin ser la danza de la siembra, sino ese proceso que hubo desde que sembraron aquí la caña. Entonces yo pienso que ese proyecto que estamos aportándole algo a Cundinamarca y al país. Entonces creo que ha sido parte de lo que hemos querido aportar a este proyecto como tal y no irnos con las manos vacías y con pensar de que no aportamos nada desde Cundinamarca para Colombia. Mucho que decirles, sino que a veces que les entre por el oído y se les quede allá un ratico antes de que salga por el otro oído.
porque muchas veces van a querer hacer lo que ellos creen que deben hacer sin ser lo que están. Lo único que yo les digo es, no pierdan esa esencia de lo que es lo propio de nosotros. Manejen esos principios, manejen ese folclore tan hermoso, pluricultural que tenemos, pluriétnico, todo eso que nos aporta a nosotros. Yo pienso que vayan más allá de lo que nosotros como docentes hoy en día le estamos dando a los chicos. Entonces vaya más allá de, como le digo yo a mis alumnos, no me crean, vayan más allá. Entonces simplemente es eso, que vayan más allá de lo que están proyectando, más allá de lo que creen que es así o que mejor podría ser así porque se ve más bonito. No, la estética tampoco lo da porque yo lo hago mejor o porque lo llevé a otro nivel. No, no perdamos la esencia de lo que es y adelante sin perder que estamos en el siglo más avanzadito de donde empezamos. Creo que somos de otros siglos, entonces empezamos desde el proyecto. Simplemente a esas nuevas generaciones yo les digo de todo corazón, no dejemos perder este proyecto que tiende a desaparecer en un futuro, y el folclore como la danza hay que preservarlo. Entonces estos son los medios para continuarlo. Yo espero que cada uno de estos chicos que esté viendo este video diga, por ahí es que tenemos que seguir.